Bien, estamos ya para terminar. Tenemos la lección de hoy y la última va a ser el sábado que viene. Y luego iniciaremos un estudio en el libro de Santiago, que también es un libro muy bonito y muy práctico. Pero solo para iniciar en esta noche, ustedes se acuerdan que Hebreos del capítulo 1 hasta el capítulo 6, todo se comprende en cuando el autor está utilizando varios ejemplos para mostrarnos que Jesús es superior a todo lo demás, ¿no? Superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la creación misma. Entonces, hasta el capítulo 6, él está presentando a Jesús como superior a todo lo demás de la creación. Empezando con el capítulo 7, ya se turna un poco el argumento, porque él empieza a hablar de Jesús como el supremo sacerdote por excelencia, ¿no? En el capítulo 7 nos presenta el personaje de Melquisedec, el sacerdote y rey, que es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, y nos presentó ahí ese hombre a la cual ya todo el mundo reconoció como el sacerdote ungido por Dios, porque era antes de todo el rito de cómo se apartaron los sacerdotes. Y entonces dice que Jesús era ese tipo de sacerdote. Y luego, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, el versículo 18, donde llegamos la semana pasada, hablas todo eso de Jesús como el sumo sacerdote por excelencia, ¿no? Que Él es sobre todo lo demás, es superior a Melquisedec, es superior a Moisés, es superior a todos los sumos sacerdotes que vinieron antes. Y terminamos la semana pasada con Jesús, nuestro sumo sacerdote, en los cielos, en la mera presencia de Dios, ministrándonos como nuestro sumo sacerdote y nuestro rey soberano, ¿no? Y ahí entonces hablamos mucho de eso, de que nosotros tenemos acceso libre a Dios por medio de lo que es lo que hizo Jesús como nuestro sacerdote. Y Él está ahí todavía ministrando al favor nuestro. Y entonces empezamos ahora con lo que sigue en el capítulo 10, porque Él sigue con su presentación de Jesús como el sumo sacerdote, ¿no? Los versículos del 19 al 25, si alguien quiere leer eso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bien, gracias. Ahora, como venía diciendo, del capítulo 1 hasta este punto, el 18, el autor está presentando la base teológica de lo que quiere decir, ¿no? Su base doctrinal, porque ha hablado mucho de los textos del Antiguo Testamento y ha hablado de los personajes que hemos mencionado. Todo eso está como poniendo una base para lo que quiere enseñarnos. Alguien ha dicho que un sermón tiene 3 partes.
Tiene la parte de la explicación de la escritura y lo que significa la escritura. Luego viene ilustración, ilustrando cómo eso se manifieste en la vida de una persona o una experiencia del mundo actual, para que veamos cómo eso se aplica. Y luego es la aplicación, ¿no? O sea, la explicación, una ilustración de eso, y luego cómo se aplica a nuestra vida toda esa doctrina que nos ha enseñado. Entonces eso es lo que él va a hacer ahora desde este punto del 10-19 hasta el final del libro, hasta el capítulo 13 por ahí. Enseñarnos por qué es importante saber que Jesús es superior a todo. ¿Por qué es importante saber que Jesús es nuestro sumo sacerdote? ¿Y qué tiene que ver eso con la vida de los oyentes originales y con la vida nuestra? Y entonces por ahí vamos ahora, ¿no? Y primero él dice que, ¿se acuerda que la semana pasada lo dejamos a Jesús, el escenario de Jesús ahí en el cielo, ministrando como nuestro sumo sacerdote y rey, y que nosotros? Eso es lo que él dice ahí en el versículo 19, que es: así que, eso quiere decir, si todo aquello existe ya, entonces, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y luego nos da las razones por las cuales tenemos esa libertad. Terminamos diciendo la semana pasada que nosotros todos tenemos libre acceso al trono de Dios, ¿no? Nosotros, hasta cierto sentido, los que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, somos sacerdotes, representando a Dios delante del mundo y el mundo delante de Dios. Pero, ¿dónde se hace eso? En el lugar santísimo, ¿no? En la mera presencia de Dios. ¿Cómo es que representamos al mundo ante Dios? En oración, en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos esta libertad? Nos da 3 razones. ¿Cuáles son? Tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Se acuerda que hablamos de en el Antiguo Testamento, cuando entrara el sacerdote al lugar para hacer su adoración a Dios, tenía que rociar sangre de los animales, ¿no? Pero nosotros, para poder entrar en la presencia de Dios en los cielos, Jesús roció su sangre. La sangre perfecta de Jesús ya cubrió todos nuestros pecados. Y entonces por eso tenemos libre acceso a Dios por la sangre de Jesús. Eso limpió toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Está cubierto por la sangre de Jesús. Entonces, con eso ya tenemos derecho de entrar a Dios. Porque Él, cuando Él nos mira, no nos mira ahora como personas pecadores, como personas desobedientes, personas separadas de Él. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús cubrió todo eso en nuestra vida. Cuando aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos limpia de toda la maldad que hay, que todos los pecados que hemos cometido, todo lo malo que hemos hecho. Eso queda por detrás, cubierto por la sangre de Jesús, y por eso tenemos libre acceso a Dios Padre. Pero dice, hay otra razón. Por la sangre de Jesús, el versículo 20, tenemos acceso por la sangre de Jesús.
Y luego por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jesús fue crucificado? Un terremoto en la tierra, pero ¿qué pasó en el templo? Se rompió la tela que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces podemos entrar en el lugar santísimo no solamente porque la tela se rompió. ¿Qué más se rompió? Según el versículo. La carne de Jesús. Entonces, es por el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando Él se dio en favor nuestro, en el lugar nuestro, y hasta cierto modo, cuando Él dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, hasta cierto modo eso era como romper lo que separaba nosotros de Dios. No fue solamente la tela en el templo, fue el sacrificio de Jesús que hizo posible que nosotros entremos directamente a la presencia de Dios. Eso de la cortina rota es solamente un cuadro de lo que pasó. Lo esencial era la muerte de Jesús, dando su propio cuerpo. El cuerpo latigado, el cuerpo traspasado, el cuerpo sangrentado por nosotros. Y por eso se abre este acceso a Dios. Y dice otra cosa, hay uno más. Por su sangre, por su sacrificio, y porque Él está ahí como nuestro sumo sacerdote ahora. ¿Sentado dónde? ¿Qué dijo la semana pasada? ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra de la majestad en el cielo. A la diestra de Dios está. Y nosotros, cuando tengamos alguna necesidad o cuando estamos hablando con Dios en favor de otra persona, recordando que tenemos ese privilegio por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús y por el hecho de Jesús está ahí escuchándonos. Y cuando le pidamos algo, es como si Él estuviera ahí al lado de su Padre diciendo, Padre, escuche esta, escuche este, porque es hijo o hija nuestra. Qué bendición, ¿no? Y tenemos, Él dice, bueno, casi lloro, Él dice que tenemos libre acceso para poder hacer eso en la mera presencia de Dios. Podemos en cualquier minuto. Usted, yo, cualquier creyente, por lo que hizo Jesús y lo que está haciendo Jesús ahora, tenemos libre acceso a Dios para cualquier cosa. Y Él dice que de cómo es que debemos de acercarnos entonces. Si Dios es tan santo, si Dios es tan más soberano que nosotros, más grande que nosotros, y nosotros, aunque estemos limpiados por la sangre de Jesús, todavía tenemos que tener ese respeto, ese agradecimiento a Dios. Entonces, ¿cómo debemos de acercarlo? ¿Qué dice el versículo 22? Hay cuatro condiciones ahí, dice. Un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, empezamos con lo primero, con
con corazón sincero. Cuando entremos a la presencia de Dios, sea en adoración o sea en oración, debe ser con un sincero corazón. Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo que tú eres sobre todo. Señor, yo creo que tú puedes hacer todo. Y entonces, Señor, si hay algo mal en mí, que me lo limpie. Y estoy delante de ti con un corazón sincero, con la certidumbre de fe, sabiendo de que si pidamos algo a Dios, nos oye. Y Él puede hacer algo a nuestro favor. Esa es la fe que tenemos. Vamos a hablar más de fe más adelante. Y luego, que tengamos purificados los corazones. Eso quiere decir que si yo voy a orar y si yo voy a presentarme delante de Dios en adoración, pero yo sé que hay algo en mi vida, un pecadito ahí, o un mal pensamiento que tengo contra otra persona, o algo que he hecho que yo sé que no agrada a Dios. Antes de entrar en su presencia, ¿qué debo hacer? Pedir perdón. Confesarlo, pedirle perdón, y luego que entremos ahí con la conciencia limpia, para que nada hay entre nosotros y Dios que nos estorba esa comunicación que queremos, ¿no? Y luego la última, que es un poco más difícil de entender, que quiere decir que lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es eso? Como en la iglesia entramos con el agua pura. No está hablando de agua santa. Está hablando del hecho de que nosotros ya nos hemos entregado a Cristo, pidiéndole el perdón de nuestros pecados, siguiéndole en la obediencia del bautismo. El bautismo no es lo que nos salva, sino es una marca de obediencia, como vimos la semana pasada en el bautismo de Sally, de Axel, de Murphy, del otro muchacho Charlie. ¿Qué es eso? Es como lavar su cuerpo de lo malo que hay, en los pecados que hemos vivido. Y entonces eso de entrar con el cuerpo limpio es un cuerpo entregado a Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador personal para que la sangre nos limpie de toda la maldad que haya en nosotros. Y luego lo hemos seguido en obediencia en el bautismo, como para enseñarle a todo el mundo, yo no soy la misma persona que era al entrar esta agua. Cuando salgo ya soy una persona limpia delante de Dios. Entonces, tenemos acceso a Dios por la sangre de Jesús, por el cuerpo de Jesús, por el hecho de que Él esté ahí ministrando a nuestro favor. Y podemos entrar entonces, una vez que cumplamos con esto de corazones sinceros, certidumbre de fe, purificados los corazones y en obediencia por lo que hemos hecho. Y luego empieza él con unos consejos de que debe de ver después de haber estado en la presencia de Dios. Porque eso de estar en la presencia de Dios no es solamente para el beneficio nuestro. Venimos aquí a la iglesia para adorar, o entramos en nuestro lugar de oración, no es solo por el beneficio nuestro, ¿no? Claro que recibimos bendiciones, pero eso se hace también para el beneficio de otros, ¿no? ¿Cuáles son las dos responsabilidades del sacerdote?
representar Dios delante de los hombres y representar a los hombres delante de Dios, ¿no? Y entonces, si hemos estado en la presencia de Dios, ¿cuál es la responsabilidad ahora cuando salgamos? Mire lo que dice ahí, en el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Debemos de mantenernos fieles en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. Y luego, segundo, debemos de considerar unos a otros para estimularlos ¿a qué? Al amor y buenas obras. Entonces, una vez que hayamos estado en la presencia de Dios, tenemos la responsabilidad para con nosotros, los hermanos, para estimularlos ¿a qué? Estimularnos entre nosotros, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Yo tengo una responsabilidad tanto para ustedes como ustedes tienen responsabilidad para mí. ¿Para qué? Para esas dos cosas, ¿no? Para que yo sea una persona más amorosa, más como Cristo, y también para que cumpla las obras de Cristo, sea en la vida de otras personas, ministrando a las otras personas, a la medida que pueda, ¿no? Con los recursos que me provee. Y luego, en la tercera parte, no dejando de qué, de congregarnos. Entonces, si hemos estado en la presencia de Dios, Él quiere que estemos también en la presencia de sus hijos. Es por eso que nos gusta estar en comunión como clase, ¿no? Como con iglesia. Y Él sabía que cuando uno empieza a fallar en su asistencia, yo vi esta semana una encuesta que se había hecho, que compruebe que cuando una persona empieza a fallar en su asistencia a su iglesia, también empieza a fallar en la lectura de su Biblia. También empieza a fallar en su amor para con otros, su servicio para con otros. Entonces es muy, muy importante eso, ¿no? Que tengamos firme, que consideremos a otros, estimulándonos a amor y buenas obras y no dejando de congregarnos. Bueno, se va el tiempo, pero esto es lo práctico de estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué ha pasado tanto tiempo el autor en poner esa base doctrinal y enseñarnos la responsabilidad que tenemos como sacerdotes? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo en esto? Eso es lo que vamos a ver ahora. El por qué lo encontramos empezando con el versículo 32 y 34. 32 y 34. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecidáis, y el despojo de vuestros bienes sufricitáis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿De qué habla? ¿Se acuerda que cuando iniciamos el estudio dijimos que no se sabe exactamente a la iglesia a la cual estaba dirigida
la carta, pero que a lo mejor estaba escrita para un grupo de personas creyentes de una trascendencia judía, que eran judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador, viviendo en un mundo griego y un mundo de persecución. De eso él se habla ahí en versículos 32, 33, que dice que ellos habían padecido de muchas persecuciones, que les había quitado sus bienes, que les había quitado su dinero, se les había puso en tribulaciones. Y entonces, eso era la vida que ellos habían pasado. Ahora, durante ese tiempo, parece que algunos de su grupo y de la iglesia en general, debido a las pruebas y las dificultades y las tribulaciones, algunos tomaron la decisión de que de ahí en adelante no querían ser cristianos. No querían ser parte de eso, de los seguidores de Jesús. Y se habían separado de la congregación, se habían separado de la vida cristiana, se habían separado de todo. Y no solo eso, habían denunciado públicamente: ya yo no quiero ver nada más con esta gente y yo no quiero seguir más a Jesús, y entonces de aquí en adelante yo no soy parte de este grupo. Eso se llama apostasía. Cuando una persona deliberadamente determina que ya no va a seguir los caminos de Dios. Y entonces eso es la razón por todo este libro. Él está diciendo a los que se habían apartado que es cosa muy seria. Está diciendo a los que están todavía manteniéndose fiel: miren, no lo siguen. Ese no es el camino. Y estas son razones, porque se han dedicado a Jesús, y Jesús es sobre todo. Jesús es mejor que cualquier otra cosa. ¿Por qué van a dejar a Jesús, que es mejor que todo lo demás, por unas cosas pasajeras? Mire, no deja a Jesús porque Él es el más grande de todos los sumos sacerdotes. Y Él ahora está en los cielos ministrando a favor nuestro. Y entonces, ¿por qué lo van a dejar? Y mire, ustedes son parte de una familia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué quiere dejar estos? Para algo que es inferior. Y entonces por eso Él está hablando que esto es, por eso es, él hace su carta. Pero aquí está hablando de una cosa, es muy seria también, porque habla de, en vez de enfrentar los sufrimientos, algunos ya se habían rechazado a Jesús. Esto lo vemos en los versículos 26 al 31. Que alguien lo lea. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces Él está diciendo una advertencia muy fuerte para los que están pensando dejar. Mire, eso es cosa seria. Ahora, hay que aclarar una cosa aquí. La apostasía es diferente que caer en un pecado por la tentación, ¿no? Porque un creyente
que somos nosotros, de vez en cuando, por la tentación del diablo, cometimos alguna desobediencia contra Dios, ¿no? Pensamos una cosa que no deberemos de pensar, o decimos algo que sale mal, ¿eh? o que hagamos una cosa que ya no le agrada a Dios. Todo eso es pecado, ¿no? Pero eso no es de lo que habla aquí el escritor, porque Primera de Juan cubre todas esas clases de pecado. Él dice, la persona que dice que no peca es mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de toda la maldad. Entonces eso es diferente. El ejemplo es Pedro y Judas. Los dos negaron a Jesús, ¿no? En la noche antes de ser crucificado Jesús, Pedro, ¿qué hizo? Muy buenas tardes, bienvenidos, pasen, ya están en casa. Pasen adelante. Bienvenidos. Gracias. Nos alegra que estén con nosotros. Gracias. Vamos a seguir con nuestro estudio y luego ya nos presentemos más formalmente, ¿no? Pero se sienten en casa y estamos muy alegres que estén. Thank you. Estamos alegres que Gracias. Mr. David ya les dio la invitación y que estén aquí nosotros. Esperamos que no sea la última ni la primera, la primera ni la última vez que estén con nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, estamos hablando del libro de Hebreos en la Biblia, el Nuevo Testamento. Y entonces ahí estamos hablando de la diferencia ahora entre el pecado de paso y la apostasía, cuando uno se dice ya no quiero más con eso del cristianismo, de Cristo, de la vida cristiana, pero de vez en cuando hacemos cosas o pensamos cosas o decimos cosas que no le agrada a Dios, y eso es pecado, y el pecado Dios no le gusta. Y entonces es diferente un pecado pasajera en la vida de un creyente que del otro que estamos hablando, porque el ejemplo es Pedro y Judas. ¿Cuál es la diferencia? Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, ¿qué hizo después? Lloró amargamente. Salió llorando, pidiendo perdón a Cristo, y hasta unos días más tarde se junta otra vez con su maestro, con sus hermanos, congregándose, ¿no? Porque él no estaba rechazándolos. En un momento de debilidad espiritual cayó en su tentación, ¿no? Pero eso no era su intención de vivir siempre así. Ahora, ¿qué pasó con Judas? También negó a Jesús y lo rechazó, ¿no? Y la única indicación de que él tuvo, que él sentía mal por lo que había hecho, es solamente tiró el dinero ahí en el suelo, pero no dice que él había pedido perdón a Dios y nunca se congregó otra vez con los cristianos,
Y entonces esa es la diferencia. Uno es una falla que hemos cometido, nos sentimos, el Espíritu nos convence, pedimos perdón y seguimos tratando de seguirle a Cristo fielmente. Lo que él habla aquí es de la persona que dice, ya no más, yo no voy a seguir esto. Y le da la espalda a todo lo que significa el sacrificio de Jesús, a todo lo que significa la vida entre los hermanos de la iglesia, y dice que de aquí en adelante yo no tengo nada que ver con esto, y termina la vida así. Y entonces él dice, esa persona no tiene remedio, ¿no? Por eso él dice que es horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Porque él ha dicho varias veces, Cristo fue crucificado una vez por todas. Cristo se sacrificó una vez por todos. Entonces la única manera que uno ya podía recibir la salvación de Dios es por su sacrificio la primera vez. Y si nosotros le damos la espalda, Él no puede hacer nada en nuestra vida. Él ha hecho todo lo que ya pudo hacer. Y entonces, ahí está lo que Él quiere enseñarnos. Esta es la razón de todo este libro. Por eso el versículo clave para mí de todo el libro es el versículo 23. ¿Qué dice? Mantengamos firme, sin fluctuar, la provisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios prometió cambiar nuestra vida. Dios prometió darnos una vida nueva. Dios prometió que Él nos invita a su presencia en cualquier momento, por lo que hizo Jesús. Dios es superior a todo. Entonces, por eso debemos de mantenernos fiel a Él, porque Él es fiel con nosotros. Bien, entonces de ahí Él sigue dándonos la ilustración de todo lo que Él ha dicho, y eso es el capítulo 11, hablando de la fe. Ya se nos acaba el tiempo, pero yo les recomiendo que lean el capítulo 11, porque ahí Él repasa toda la historia de Israel, hablando de personas grandes en la vida de Israel. Abraham, Noé, Moisés, Enoc, casi todos los grandes, ¿no? Hay como, yo conté una vez, hay como 20 personas que Él menciona por nombre. Y además de eso dice que hay un sinnúmero que no tengo tiempo de mencionar. ¿Por qué menciona todas estas personas? Como ejemplo de lo que significa servir a Dios en medio de los problemas, tentaciones y pruebas. Porque cada uno de nosotros vamos a enfrentar pruebas, ¿no? El ejemplo de Noé. Vivió en un mundo ya malísimo. Y al fin Dios dijo que ya no aguanto esto más. Prepárate porque yo voy a destruir todo eso. Pero a ti y a tu familia te voy a salvar. Hágase como un arca. Entonces, en medio de todo esto, de la gente que le maltrataba, imagínense, usted no hay ahí todos 120 años. Él estaba trabajando en esto. Y la gente venía a decirle, bueno, ¿qué haces, viejito? Tú vas en un bote. ¿Y por qué? Porque viene la lluvia. Y él dice, ¿qué es la lluvia? Nunca hemos visto nada de eso. ¿Qué es eso? Dice, cuando cae el agua del cielo. Y va a caer mucho y se va a inundar todo eso. Y la gente... Y por años pasó eso. Pero ¿qué hacía Noé? Siguió martillando. Siguió haciendo su barca. Y al fin, ¿qué? Cayó el agua. ¿Y quién se salvó? Solo Noé y su familia.
Y entonces cada una de esas personas que él menciona, una persona de fe, era una persona que pasó por pruebas y dificultades y salió con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se mantenía fiel y se mantenía enfocado en lo que significa ser seguidor del Dios mismo. Y entonces, por eso, el capítulo 11 es muy bonito, porque cada uno de estos tenía fe. Él dice, él hace una descripción de lo que es la fe, el primer versículo. Es pues la fe la certidumbre de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe nuestra es la convicción de que Cristo nos ama, que Cristo quiere que nosotros vivamos con Él para siempre, y por eso Él murió en la cruz, y con esta muerte lava el pecado nuestro, rompe la separación entre nosotros y Dios, y tenemos pleno acceso a Dios ahora por medio de Cristo Jesús. Y entonces esa es la fe que tenemos en Él, es la esperanza, la certeza que se espera, porque Él dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes, y si voy, regreso para que estén conmigo para siempre. Qué bonito, ¿no? Esa es la certeza que tenemos como creyentes. Pero la esperanza es lo mismo de los grandes de la fe. No podemos verlo todavía, ¿no? No sabemos cuándo. Pero algún día sí. Y eso es lo que él dice en cuanto a todo esto, que ellos creían en algo que nunca se pudo ver, pero por la certeza que tenían en Dios, ellos alcanzaron. Versículo 39 y 40, con eso termino. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos vivieron toda su vida esperando algo que nosotros ya hemos podido experimentar. ¿Se acuerda del diagrama que hice hace poco? Que todos los del Antiguo Testamento estaban mirando hacia adelante. Nosotros estamos mirando hacia atrás hasta ¿a qué? A Jesucristo. Ellos no lo habían visto, pero lo esperaban. Tenían la fe de que Dios iba a enviar el Mesías. Nosotros no lo hemos visto, pero con fe hemos decidido seguirlo y darle nuestra vida, porque la esperanza perfeccionada, completa de ellos es esto nos lleva a estar con Dios para siempre, ¿no? En nuestro hogar celestial. Qué bonito. Y entonces, con razón, el autor está diciendo, ¿para qué quieren dejar esto? Solamente porque la vida es difícil. Porque la vida aquí le van a presionar. Porque aquí tal vez le digan que si no
rechacen a Cristo, te vamos a matar. ¿Qué importa? ¿Qué nos espera? El tiempo. Vivos el tiempo. Entonces por eso Él dice, lo más importante es mantenerse fiel en su fe, porque eso es lo que vale la pena, a pesar de todo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Observación? Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo de estudio, gracias Señor por las visitas que tú nos mandaste, gracias por el hermano David, quien ha sido fiel en hacer invitación, y gracias Señor por cada persona, cada hermano, cada hermana que esté aquí con nosotros. Señor, de veras pedimos que tú nos hagas fiel, que nos mantengas fiel a tu palabra, fiel a tu persona, fiel a tu ministerio, fiel a tu iglesia, para que nosotros podamos ser personas de fe, de esperanza, y con la seguridad de que algún día estaremos contigo en el lugar que tú tienes preparado para los tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.